el día de hoy. Es nuestro segundo webinar. En realidad estaba viendo el título y esta vez no vamos a hablar de género. Eso es la semana que entra. Eso fue una cosa que por el tema de cómo fui armando los ponentes todavía se quedó como género. Pero ahora la verdad es que tomamos la decisión de juntar dos pláticas que están muy relacionadas, que es el tema de cuencas y el tema de adaptación basada en ecosistemas, el tema de manejo integral del agua y cuencas y adaptación basada en ecosistemas. Y la verdad es que hoy tenemos pues dos ponentes de lujo. Vamos a empezar por el tema de cuencas y vamos a continuar después con la adaptación basada en ecosistemas, pero les voy a presentar una vez a las dos ponentes. En primer lugar vamos a tener a la doctora Elena Kotler. Ella es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Tiene una maestría en geología de formaciones superficiales en la Universidad de Lieja y un doctorado en ciencias agronómicas en la Facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux, no sé cómo se diga, en Bélgica. Pues Elena ha sido funcionaria pública, ha sido investigadora, aquí en México ha sido una persona fundamental porque ha llevado el tema de cuencas y de la investigación en cuencas a la gestión pública. Durante más de 10 años, aproximadamente 10 años, fue directora de manejo integral de cuencas hídricas en lo que era el Instituto Nacional de Ecología y ahora es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y bueno, también ha coordinado la publicación de libros especializados, tiene numerosos artículos, también ha trabajado en temas de indicadores, específicamente en indicadores sobre cuencas hidrográficas. Y bueno, actualmente es investigadora titular en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, que acá lo llamamos Centro Geo, y sus líneas actuales de investigación son manejo de cuencas, agroecosistemas, manejo de suelos y política pública. En el caso de Doris Cordero, pues Doris es ingeniera forestal especializada en servicios ecosistémicos y mecanismos para la adaptación al cambio climático basados en ecosistemas. Tiene más de 20 años de experiencia en países de América Latina, ha trabajado con diversos organismos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ONU Medio Ambiente, la FAO, el PNUD, y desde 2010 ha trabajado en temas de adaptación basada en ecosistemas en Ecuador, Perú, Chile, principalmente. Actualmente se desempeña como consultora en temas de bosques y cambio climático, principalmente, y además es presidenta regional para América del Sur de la Comisión de Manejo de Ecosistemas de la UICN, y pues Doris también, no lo puso en su semblanza, pero tiene uno de los textos que de hecho lo dejamos en la bibliografía, uno de los textos más, pues con mayor claridad sobre qué es la adaptación basada en ecosistemas y cómo la podemos entender desde América Latina. Entonces, bueno, pues es un lujo tener aquí a las dos. Voy a darle la palabra primero a Elena, ya saben cómo es la dinámica, media hora de presentación, luego espacio para las preguntas, aquí vamos a estar. Y yo me voy a poner en mudito y luego las preguntas y luego le damos la palabra a Doris en la segunda parte. Bueno, Elena, adelante. Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo para hablar de adaptación con enfoque de cuenca, primero quisiera hablarles de una cuenca para tener el concepto homogéneo, esa cuenca como una unidad territorial que nos permite entender de manera espacial el ciclo hidrológico y el impacto que las alteraciones antrópicas generan en este territorio, ¿no? Generalmente las cuencas tienen un límite bien definido por el parteaguas, tienen salidas puntuales que pueden ser a lagos, a mares, enderreicas o exorreicas, tienen unidades funcionales y eso es muy importante para el tema de adaptación. El territorio no funciona de manera homogénea. Vamos a ver que existen funciones distintas en relación a las partes altas jerárquicamente, ¿no? En las zonas montañosas, las partes altas de las cuencas, ahí es donde se forman los primeros escurrimientos y se forman siempre que la precipitación sea mayor que la evapotranspiración y la capacidad de retención de humedad de los suelos. Los suelos juegan un papel fundamental en toda la regulación hidrológica. Entonces, los arroyos se forman una vez que los suelos ya han captado y retenido y almacenado toda la humedad, toda la capacidad del suelo está saturada. Entonces, a partir de ese momento es que se forman los primeros arroyos.
En la zona media es ahí donde todos estos arroyos confluyen, pero confluyen también aguas con diferentes calidades, pueden tener materia orgánica, contaminantes, sedimentos, van a tener caudales distintos con energías distintas. Y en la parte baja, donde van a haber especialmente ecosistemas hidrófilos, tanto si son endorreicas, que llegan a lagos, o bien si son exorreicas, ¿no? Entonces, dados estos rasgos fundamentales de la dinámica de las cuencas, el trabajo que se tiene que hacer en el manejo de cuencas es propiciar estas funciones, propiciar la función de infiltración, de retención de humedad en la parte de arriba, para que los arroyos sean arroyos de agua lo más limpia posible y sin carga de sedimentos, propiciar la confluencia de todos los arroyos que nos van a permitir la dilución de los contaminantes y propiciar entonces también la llegada de estas aguas a las salidas para que permita la presencia de estos ecosistemas hidrófilos. Cuando uno habla de recarga de agua a mantos freáticos, esta recarga puede ocurrir en cualquiera de las tres zonas, porque la recarga de agua va a depender del tipo de rocas, de su permeabilidad y de la fractura. No es necesariamente que se dé más recarga en las partes altas. La recarga puede ocurrir en cualquier zona. Lo que sí puede ocurrir es que en las partes altas la precipitación pueda ser mayor. Cuando hablamos que está estructurada jerárquicamente, lo que estamos hablando es que, a diferencia de otros ecosistemas, una cuenca puede subdividirse en subcuencas. Estos triángulos lo que nos muestran es que si medimos aquí la calidad del agua y que venga con metales pesados o contaminantes, es difícil saber de qué parte del territorio puede venir. Si comenzamos a dividir por subcuencas, entonces podríamos comenzar, en función de las actividades, podríamos comenzar a dirigir nuestro manejo. Y de esta manera, estas subcuencas se siguen subdividiendo hasta llegar al primer orden de corriente. Las cuencas proporcionan numerosos servicios ambientales. Entre ellos tenemos los de provisión, que pues es todo lo que viene a ser el agua que la cuenca, los componentes de la cuenca, en este caso los suelos, pueden generar, ¿no?, agua para los diferentes usos. En los casos de servicios de regulación, la estructura y la dinámica de la cuenca proporcionan que haya control de avenidas, control de erosión, que pueda haber control de erosión de playas, control de los niveles freáticos, de intrusión de agua salina, de albedo y también de calidad de agua. En términos culturales, bueno, hay bellezas escénicas, calidad recreativa de las aguas y bienestar por la presencia de lluvias, agua corriente y neblina. Y la de soporte, lo que tenemos es esto, es toda la regulación de la dinámica hidrológica se entiende en una cuenca, ¿no? Donde puede haber acarreo de nutrientes, transporte de materiales, la formación del suelo, la retención de agua, la purificación de agua. En una cuenca, estos servicios ambientales se pueden dar naturalmente, pero en todas las cuencas prácticamente lo que tenemos son actividades antrópicas que nos van a alterar estos servicios ambientales. Esa es una cuenca esquemática y en ellas vamos a tener diferentes actividades. Por ejemplo, comenzando por la izquierda en la parte superior, tenemos la deforestación, que lo que nos está generando es una cantidad de cenizas que van a tener nutrientes, que van a tener sales y que con las lluvias van a ser arrastrados y van a ser depositados en los cuerpos de agua. En otra parte de la cuenca puede haber minería a cielo abierto, que lo que va a generar con la presencia de los jales es la contaminación por metales pesados, hay drenajes ácidos y sedimentos. En la parte derecha superior, que se tiene es toda una rasgos de sobrepastoreo por ganado y lo que nos está proporcionando los cuerpos de agua es una gran concentración de sedimentos.
En la parte media izquierda, lo que tenemos es, bueno, lo que pueden ver es un canal lleno de basura y en la parte de abajo, industrias, son las descargas generadas por los municipios y por las industrias que, por lo menos en México, de entre el 20 y el 30% son tratados. Es un porcentaje similar en el resto de América Latina. Y como el resto de las aguas residuales no se tratan, desembocan todas a los cuerpos de agua, arrastrando metales pesados, basuras, coliformes, antibióticos, hormonas y muchos otros productos neurotóxicos, cancerígenos en función del tipo de industria, ¿no? Esto explica lo que vemos en la parte central, que finalmente todos los cuerpos de agua pues están actualmente con problemas de asolve, de eutrofización, de contaminación y de pérdida de especies acuáticas, que es resultado de las actividades antrópicas, ¿no? La agricultura también genera un impacto muy fuerte, sobre todo la agricultura industrial, ya que con la cantidad de fertilizantes y de agroquímicos, lo que está entrando a los suelos y luego lavándose a través de los suelos son compuestos organoclorados, metales pesados, sedimentos. Por otro lado, podemos tener obras hidráulicas como presas, que también generan un impacto muy importante en la calidad del agua, porque al retener el agua generan cambios en condiciones físico-químicas del agua y también almacenan sedimentos, ¿no? Y finalmente, si estas cuencas desembocan, por ejemplo, de manera exorreica al mar, lo que estamos generando es como lo que se ve en la imagen derecha inferior. Esta es la cuenca del Mississippi y lo que estamos viendo es que ya se están generando problemas de hipoxia, es decir, ausencia de oxígeno en los océanos, ¿no? Y estos son los colores azules, diferentes colores azules, que nos están mostrando que bien en época de lluvia o bien ya en todo el año, durante todo el año, está habiendo una ausencia de oxígeno en los océanos. Y eso tiene un impacto muy fuerte en todos los organismos finalmente que se encuentran en el mar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que todos los sistemas de producción, todas las actividades productivas que se realizan en una cuenca, generan estos impactos, estas externalidades que nadie asume y que se reflejan en la cantidad, en la variabilidad y en la calidad del agua. Es decir, que el agua es nuestro indicador. El agua no es como tal un problema, sino que el agua nos está indicando cómo se está utilizando el territorio. Este es un ejemplo de lo que está sucediendo, por ejemplo, en toda la cuenca del Mississippi que acabamos de ver y todos los compuestos que están encontrando en el agua, ¿no? Entonces, a medida que contaminamos el agua, nuestra disponibilidad de agua cada vez disminuye y eso entonces aumenta la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Entonces, si estamos encontrando todos estos contaminantes, bueno, en Mississippi es lo que podemos estar encontrando en cualquiera de nuestras cuencas, ¿no? Hay que entender, para poder entender los impactos que puede tener el cambio climático en una cuenca, hay que entender un poco cómo funciona esta parte de la regulación hidrológica, del ciclo hidrológico. Acá hay dos casos que lo que nos está mostrando es cómo nada más el uso de la tierra puede cambiar completamente las diferentes matrices de la regulación hidrológica, ¿no? En ambos casos tenemos precipitación de 800 milímetros. En un caso donde hay bosque, la evapotranspiración puede ser de 700 a 800 milímetros. La evapotranspiración generalmente es lo más alto. La infiltración entonces sería de 0 a 10 y el caudal que sale como escorrentía puede ser de 0 a 50. Si este bosque lo transformamos a un pastizal, pero un pastizal bien manejado, un pastizal que no está sobrepastoreado, entonces, ante la misma precipitación, evidentemente nuestra evapotranspiración va a ser menor porque la biomasa es menor, el tamaño de los pastos es menor que el de los árboles, entonces su evapotranspiración va a ser menor. Podemos tener una mejor infiltración, los pastos se estructuran bien a los suelos y entonces permite que fluya el agua y la escorrentía puede ser mayor. Esto nos da la clave
de lo que podría ser un manejo, porque entonces esto nos da un poco de idea de qué queremos con el manejo. Si tenemos la misma precipitación, queremos aumentar la evapotranspiración, queremos aumentar la escorrentía o queremos aumentar la infiltración. Si estamos en zonas tropicales húmedas donde la escorrentía es muy fuerte, quizás lo que quisiéramos es que la evapotranspiración aumentase. Entonces de ahí sale un poco la noción de reforestación, pero hay que pensar con qué tipo de especies hay que reforestar para que esa evapotranspiración aumente. O en otros casos puede ser que quisiéramos que la infiltración sea mayor. Entonces esto nos da las llaves para ver qué tipo de manejo requeriríamos, ¿no? Esta es un poco la parte del ciclo hidrológico proterrestre. No voy a ahondar mucho, ya que solo tengo media hora, pero es un poco nos da una idea de que hay que entender esto también para pensar en el manejo. Si queremos que el agua se intercepte, ¿qué tipo de vegetación queremos? Si queremos que el agua se acumule en el suelo y arriba del manto freático, ¿qué condiciones en los suelos necesitamos, ¿no? Y si queremos, bueno, propiciar que haya una recarga, entonces, ¿qué tipo de condiciones geológicas tenemos que estar buscando en el territorio? Y lo mismo sucede para la parte de evapotranspiración. Uh-huh. Y esto es muy importante en el contexto de cambio climático. Aquí es una zona costera, aquí en la parte de acá del modelo digital podemos ver algunas cuencas y aquí lo que tenemos es un escenario de cambio climático a horizonte lejano y podemos ver las anomalías en la temperatura. Y lo que estamos viendo, esto es para la zona de la costa del Pacífico mexicano, lo que estamos viendo es que en el horizonte lejano las temperaturas van a ser mayores, pero no en cualquier parte, van a ser mayores en las partes altas de las cuencas. Esto ya nos está dando una idea de que posiblemente haya un cambio en la abundancia, hay un cambio en el tipo de especies de vegetación y eso entonces nos da una idea de que puede haber cambios en evapotranspiración, puede ser a menos evapotranspiración, ya que aumenta la temperatura. Actualmente acá hay bosque de pinos y puede ser que la vegetación poco a poco vaya cambiando a un tipo de o bien de selva caducifolia o bien de matorrales, donde la evapotranspiración entonces va a ser mayor. A la misma precipitación, si acá tenemos una evapotranspiración mayor, lo que va a aumentar entonces puede ser o bien la infiltración, pero sobre todo va a ser el escurrimiento. Y entonces eso nos está diciendo que en la parte baja de la cuenca pueden haber inundaciones, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver los impactos de los escenarios de cambio climático en el contexto de una cuenca, porque entonces podemos entender qué está pasando con el ciclo hidrológico. No va a ser lo mismo entonces decir, si aumenta la temperatura, sí va a haber cambios de precipitación arriba, de temperatura arriba, de evapotranspiración arriba, pero también van a haber cambios en el ciclo hidrológico en la parte de abajo. Ok. Y entonces esto nos permite entender la vulnerabilidad del territorio ante el cambio climático. Y podemos ver que esta vulnerabilidad obviamente no la vamos a entender de manera independiente con los procesos socioeconómicos y que el primer paso es el diagnóstico de la vulnerabilidad a esta variabilidad climática, ¿no? Y entonces esta vulnerabilidad bien se puede entender en el contexto de una cuenca, ya que nos está permitiendo, nos permite entender que hay una conectividad entre lo que estamos haciendo y la gente que está viviendo en la parte de arriba de la cuenca y lo que está sucediendo y las actividades que se están fomentando en la parte de abajo de una cuenca. Y bueno, esta es una lámina en términos de adaptación, que es un poco lo que se está viendo en esta sesión. Y nada más para recalcar que los impactos
generalmente ocurren en cascada, no es que haya un impacto, o sea, un impacto puede ser un cambio de vegetación, ese impacto de cambio de vegetación lo que nos va a generar son procesos en los suelos se van a ir modificando porque la materia orgánica que se está generando por la vegetación es distinta, entonces los suelos también van cambiando y estos cambios nos van a dar a un proceso en el cambio de regulación hidrológica, ¿no? Entonces los cambios no son todos en el mismo momento, sino que se producen en cascadas y no todos ocurren en el mismo momento, en el mismo lugar. Podemos ver que pueden haber cambios en la parte de arriba de una cuenca y que estos van a promover cambios en la parte de abajo de la cuenca, pero en otros momentos. Esto queda muy claro, por ejemplo, en la parte andina, ¿no? En toda la parte de Perú, de Ecuador, de Chile, ahora que los glaciares comienzan entonces a derretirse, comienzan a haber cambios en la provisión de agua en la parte de arriba, pero eso también nos va a generar un cambio en términos de inundaciones en la parte de abajo, ¿no? Estos cambios no ocurren aislados a los procesos socioeconómicos y hay impactos intermedios. Y en términos de adaptación, hay que entender lo que es la parte de gobernanza, lo que es flexibilidad y vamos a entrar un poco a lo que rápidamente, que me quedan 10 minutos, a la parte de monitoreo y evaluación, ¿no? Para evaluar una cuenca, se requiere una metodología que lo que analiza son, uno, las condiciones del paisaje, del territorio, el manejo de tierras, la vegetación, la conectividad, los hábitats acuáticos, el régimen hidrológico, entendido como los caudales, la calidad del agua, alteraciones que puede haber del régimen por construcciones de carreteras, de presas, de diques, la conectividad que existe y las condiciones biológicas. La gobernanza es muy importante, las organizaciones que participan, la confianza que se genera a la población involucrada y la continuidad en los gobiernos. Y bueno, y toda la información que se tiene que generar para comprender el funcionamiento de la cuenca, ¿no? Y bueno, condiciones básicas de los indicadores, que es también importante analizar esto. Uno es que provean toda la información suficiente en términos de condiciones ambientales, presiones y respuestas. Bueno, tiene que estar sólidamente bien fundamentado, ¿no? Y que sea actualizado de manera periódica y sobre todo que pueda ser entendido y que pueda ser utilizado para ver qué está ocurriendo en el territorio y si las prácticas de manejo que se están llevando a cabo están generando los cambios que estamos buscando. Una cuenca, no todas las cuencas funcionan igual. Hay un concepto que se denomina integridad de una cuenca, que es la capacidad de la cuenca de mantener un amplio rango de procesos ecológicos y funcionales. Y lo que nos muestra el gráfico es que ante la presencia de ciertos estresores, la integridad de la cuenca cambia. En la línea azul, por ejemplo, vemos que si comenzamos a tener una cuenca con una integridad 1, que nunca se ha manejado, nunca se ha alterado, comienzan a haber ciertos cambios de deforestación, de uso del suelo agrícola o ganadero, el establecimiento de un asentamiento humano, rápidamente la cuenca puede perder completamente su integridad, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones de estructuras de la cuenca, la geología, los suelos pueden ser muy erosionables y se pueden degradar muy rápidamente. Entonces, ante la primera deforestación, finalmente tenemos que el suelo rápidamente se erosiona, entonces ya no queda, pues no queda un soporte para que pueda regenerarse, por ejemplo, una vegetación secundaria, ¿no? Entonces se pierden servicios ambientales rápidamente. En el caso extremo, la línea verde, lo que estamos viendo es una cuenca que puede tener cambio de uso del suelo, hay asentamientos humanos, se pueden establecer industrias, pero que la cuenca tiene las condiciones para mantener su integridad hasta que se llega a un umbral y esta integridad se pierde, ¿no? Conceptos así tendrían que entrar en todo este tema de planeación del territorio, pues para saber finalmente pues cuál es la capacidad de cada una de estas cuencas, qué es lo que cómo se tiene que utilizar el territorio para permitir que la cuenca siga generando servicios ambientales, ¿no? A nivel mundial, estos servicios ecosistémicos se están perdiendo muy rápidamente.
Y entonces tenemos que comenzar a evaluarlos. Acá en México hemos hecho un experimento y como bien decía María, yo trabajaba en el gobierno federal, entonces se tuvo que comenzar a hacer trabajos para el gobierno federal hablando de las cuencas a nivel nacional, es decir, qué pasa con las cuencas en México y dónde se tendrían que estar priorizando los esfuerzos gubernamentales para que estas cuencas sigan manteniendo sus servicios ecosistémicos, ¿no? Generalmente, y esto ahora ya se ha comprobado con varios artículos más recientes, hay algunos indicadores proxies de la salud de la cuenca y que lo que se está hablando de esto es también la capacidad que tiene la cuenca de resistencia y de resiliencia ante cualquier impacto, ¿no? Entonces, podemos ver, bueno, antes sí hay una parte metodológica que nada más quiero nombrar, porque pues en todos nuestros países tenemos una administración, o bien por municipios, por estados, por regiones, que no tiene que ver con, con las cuencas hidrográficas. Esto siempre se ha considerado como un gran obstáculo, pero finalmente encontramos aquí en el trabajo una manera de asignar municipios a cuencas y esto es importante porque se tiene que también dar a cuencas una lectura socioeconómica, una lectura de quién está en el territorio y qué están haciendo en el territorio. Entonces, nada más una parte metodológica de que sí se puede asignar ciertos municipios a las cuencas, ¿no? Por ejemplo, esta es la cuenca de México y lo que ven en colores violetas claras es cómo se han asignado los municipios, ¿no? Entonces se han hecho un listado de reglas para que la gente sabe cuáles son los criterios y si los aceptan o no. Estos son algunos de los criterios, todo el trabajo se encuentra en este link y entonces con esto lo que tenemos es que nos ha permitido establecer algunos indicadores socioeconómicos, como vamos a ver. Primero, cuando se habla de cuencas, es importante entonces seguir manteniendo esta distinción de las zonas funcionales, porque ya hemos visto que no toda la cuenca funciona igual. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener cómo se concentra la población en zonas funcionales. Generalmente, esta es una de las cuencas, cuenca del río Balsas, una de las cuencas más importantes, y lo que vemos es que en la zona alta es donde hay la mayor cantidad de población. Entonces, esto es lo que nos está diciendo que en la zona alta, donde se tienen que estar formando los primeros arroyos, es justamente la más impactada. Esto no quiere decir que la cuenca tiene pocas capacidades de comenzar a formar arroyos en buena salud, porque ya están impactados por ganadería, por asentamientos humanos, por agricultura, por industria. Entonces, si acá no se comienzan a formar arroyos en un buen estado de integridad, entonces va a ser muy difícil que en la zona media y en la zona baja los arroyos vengan bien estructurados, conectados y con buena calidad de agua. Entonces ya comenzamos con una mayor vulnerabilidad e integridad de la cuenca. Y lo que también vemos acá es como muchas de las zonas bajas, en algunos casos hay menos población, pero eso no significa que no tengan actividades que impactan fuerte el territorio, ¿no? Esto es, por ejemplo, ver un índice de marginación por zona funcional. Y esto es muy interesante en el caso mexicano, porque lo que estamos viendo es que las zonas altas tienen un índice de marginación más alto. Es decir, que las poblaciones más pobres se encuentran en las zonas más altas de las cuencas. Y esto también tiene un significado porque en las zonas altas se pueden encontrar algunos arroyos, pero que transportan un caudal mínimo que no es suficiente para generar un valor agregado en términos de agricultura de riego, por ejemplo, tener grandes número de ganado, ¿no? Poder tener mucha agua para industrias, para minería. Y en México, en todo caso, las poblaciones indígenas pues han sido desplazadas justamente hacia las partes más altas de las cuencas, ¿no? Y que son las más importantes funcionalmente, ¿no? Paradójicamente. Entonces, uno de los índices importantes fue el de transformación humana de los ecosistemas, cómo los hemos transformado. Voy a pasarles varios
mapas, porque todos los indicadores, en este caso que les voy a mostrar en esta plática, son indicadores espaciales, cartográficamente espaciales, ¿no? Existen otros. Este es el caso de la conectividad. No es solamente cómo está la vegetación, sino cuán conectada está, porque eso habla mucho de la funcionalidad de la cuenca. ¿Sí? Es un poco, bueno, toda la metodología está descrita en el texto. Vamos a ver otras. Este es el caso de degradación de suelos, como en muchos, eso es toda la parte de cómo generar la información aquí, cómo presentarla es muy importante, porque si ustedes piensan en cómo está la información en sus respectivos países, verán que cómo está cartografiada la erosión de suelos tampoco está puesta en términos de erosión. Y eso también nos hace pensar en toda la información que nos falta generar para poder tener una idea de dónde y cómo tenemos que hacer tipo de prácticas para lograr algún tipo de adaptación, ¿no? Estos son modelos multicriterios, todos estos mapas se han hecho modelos multicriterios. Esto es para ver la alteración ecohidrológica de los ríos de México. Los ríos vienen a ser como que la columna vertebral de las cuencas. Entonces, un indicador de salud de las cuencas es cómo se encuentran los ríos. Generalmente hay que ver cuál es el impacto en la red fluvial en términos de calidad de agua, impactos de la infraestructura, impactos en la biodiversidad. En la zona riparia, que es muy importante, la zona riparia funciona como si fuese un sistema de tratamiento natural en la cuenca, es la que nos permite diluir algunos contaminantes que se puedan encontrar en los ríos y el impacto en las cuencas hidrográficas. Con estos modelos multicriterios, entonces hemos podido mapear en México cómo se encuentran los ríos, cada uno de los ríos, y como pueden ver, pues prácticamente, no sé, el 80% de las cuencas se encuentran completamente alteradas, ¿no? Por la cantidad de canales, de diques, de presas que se están haciendo y que no son medidas que nos sirvan para la adaptación. Esto es un poco en términos de presión hídrica y crecimiento poblacional en México. Entonces, lo que quisimos ver, no sé si se ve, acá en un caso es la gestión hídrica, es decir, cuánta agua se está utilizando, es toda la parte roja, y lo que se ve en si está rayado o no, es el crecimiento poblacional. Entonces podemos ver que hay zonas, en este caso la península de Yucatán, que tiene un crecimiento poblacional alto sobre el promedio, al igual que la zona norte de México, ¿no? Y entonces esto nos sirve a ver, bueno, si ya hay una gran presión sobre los recursos hídricos, como que esta parte fronteriza, y además es la parte que va a tener un crecimiento poblacional mayor, entonces es una zona en que tendríamos que estar pensando qué hacer en esos lugares, ¿no? Ahora, hay que pensar también que estos indicadores son generales a nivel de país y nos pueden ayudar para priorizar, pero que también pueden haber indicadores a nivel de una cuenca. Este es un ejemplo que les quería poner. Es una cuenca, la cuenca del río Atoyac, ahora con muchos problemas, porque todo lo que van a ver acá son la cantidad de industrias que está viendo y que descargan directamente a los cuerpos de agua, y por eso ahí ven algunas de las fotos, ¿no? Y ya los contaminantes que se están generando, pues ya son contaminantes muchísimo más tóxicos y son contaminantes que no se degradan y para los cuales no tenemos sistemas de tratamiento, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que esta agua que se está teniendo en todos esos ríos no puede volver a ser reutilizable. Entonces, con ello, lo que nos están ante escenarios de menor precipitación, lo que estamos viendo es que nuestra disponibilidad de agua cada vez disminuye. Y además lo que estamos viendo es, por ejemplo, que todos estos compuestos tóxicos estén generando un problema de salud pública muy importante. Estos municipios rebasan 75% la media nacional de mortalidad por cáncer. Entonces, el problema de adaptación tiene otro tema más,
muy álgido, que es el problema de la salud, ¿no? Entonces vemos que uno, tenemos cada vez menos agua, población que se está enfermando con leucemia, anemia, insuficiencia, ¿no? Entonces, eso también aumenta la vulnerabilidad de la población ante cualquier otros impactos. Y estos son temas que se pueden estar mapeando a nivel de una cuenca. Otro tema importante, como les decía, es la agricultura industrializada en términos de uso de fertilizantes, en términos de sistemas de riego, en términos de uso de pesticidas. Y esto que se llama una contaminación potencial, porque no es la contaminación, es difusa, más bien es contaminación difusa, porque la contaminación puntual son estas descargas de las industrias o descargas de los municipios. La contaminación difusa es aquella que se genera por la agricultura o por la ganadería y de la cual no tenemos idea en América Latina de cuál es el daño, ¿no? que pueda estar ocasionando. Aquí también hicimos una caracterización de multicriterio. Todos los métodos están en la publicación para que puedan ser replicables. Y con esto lo que pudimos ver es, bueno, cuáles son aquellas cuencas con una contaminación difusa mucho más grave, que este es el caso, ¿no? Entonces vemos que hay cuencas que se repiten con problemas de contaminación difusa, con problemas de contaminación por descargas, con problemas de alteración de ríos, con problemas de transformación de ecosistemas. Prácticamente son las mismas cuencas. Y también lo que estamos viendo es que son en esas cuencas las que, por ejemplo, en este caso se tiene mortalidad infantil. Mortalidad infantil por enfermedades infecciosas intestinales. El problema del agua está muy ligado con el problema de la salud. Entonces, en términos de adaptación, tenemos un problema de ecosistemas, porque la integridad de los ecosistemas cada vez disminuye, el agua cada vez es menos disponible y no puede ser reutilizada, pero también tenemos un problema que ya el cambio climático exacerba, que es un problema de salud muy grande, ¿no? Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en México es que el 81% de la población está viviendo en cuencas donde la alteración ecohidrológica es muy alta, ¿no? Y el nivel de presión también es muy alto, 81% de la población. Entonces, estar pensando en medidas de adaptación nos lleva entonces a cambiar completamente la apropiación del territorio, cómo se están realizando las prácticas y también en México es lo que se sabe es que, bueno, el sector agua es un sector con uno de los mayores problemas de corrupción que existen y por eso las descargas al aire libre de industrias y de municipios. Entonces, en este caso, la adaptación, uno tiene que comenzar por cambios institucionales, por cambios jurídicos, para poder lograr mitigar, controlar esa corrupción, que se comiencen a respetar las normas para comenzar a permitir que el territorio comience a adquirir el funcionamiento que necesita, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a pensar la adaptación no solamente en los ecosistemas, que es muy importante, pero sí en todas las normas jurídicas. Y creo que es casi el final. Los indicadores de gobernanza son muy importantes. El territorio está utilizado, está ocupado, está gobernado y en el territorio es donde se decide cómo se va a apropiar, ¿no? Entonces hay indicadores, en este caso no los hemos hecho de manera espacial, pero va a ver, por ejemplo, cómo se fortalecen o cómo se crean organizaciones para gestión de cuencas. En todos los países de América Latina funciona la GIR, que genera consejos de cuenca, pero que ya está evaluado que finalmente son instituciones muy débiles y poco representativas. Entonces, una medida de adaptación tendría que ser el fortalecimiento con mucha más representatividad de esos consejos de cuenca, ¿no? La participación, el trabajo colaborativo, el número de organizaciones y la confianza que se genera y la divulgación de la información. Y aquí termino. Perdón si he tenido que correr mucho. Muchas gracias. Sí.
Ah, perfecto. Elena, muchas gracias. Voy a seleccionar un par de preguntas porque yo tenía varias, Caro Neri tenía otras, pero vamos a irnos a las de los estudiantes. Hay una primera pregunta sobre indicadores económicos para medir la adaptación en Cuenca. ¿Cuáles serían los que tú recomendarías? Y otra de las preguntas es, ¿qué opinas tú no sé de qué país nos estés escribiendo, Javier, pero de la promoción de proyectos de hidrovías, si esto puede afectar a las cuencas? Ok, bueno, no, hidrovías, no conozco, perdón. Es de Perú este proyecto de hidrovías. Ok, pero no sé a qué se refiere con hidrovías. Si pudiese decir, porque a lo mejor acá tenemos otro nombre, ¿a qué se refiere con hidrovías? Ah, bueno, ahorita te contesto, te digo, pero la otra, dragado de ríos pone. O sea, Dragado de ríos, ok. Ajá, sí, ya estoy viendo ya. Eh, Bueno, el dragado de río se tiene que hacer por la cantidad de sedimentos que están llevando los ríos, ¿no? Entonces, el dragado de ríos más bien es una consecuencia. La causa es por qué hay tantos sedimentos en los ríos. El manejo de cuencas siempre va dirigido hacia las causas. Entonces, a veces hay ríos que sí se tienen que dragar, pero esta actividad tiene que ir acompañada con analizar cuáles son las causas de la concentración de sedimentos en los ríos. Y ahora dije que se puede realizar, pero hay que tener en cuenta que los ríos no son canales. Los ríos son ecosistemas acuáticos. Y entonces, yo creo que este tipo de obras de hidrovías no están considerando a los ríos como ecosistemas acuáticos. Y en un ecosistema tiene que haber sedimentos, tiene que haber piedras de diferente granulometría, no tiene que ser recto y homogéneo, sino más bien tiene que ser muy heterogéneo para poder permitir toda esta biodiversidad acuática, ¿no? Y yo creo que hidrovía me suena a una obra hidráulica que va a ser completamente ciega ante el concepto de ecosistemas acuáticos. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que habría que tener mucho cuidado y que saldría mucho más económico trabajar la cuenca y las partes y las causas de esta concentración de sedimentos a la parte del dragado. De indicadores económicos, en este mismo documento hicimos algunos como actividades productivas que se estaban realizando en cada una de las zonas y también un tipo de indicador de riqueza que se pueden estar generando en algunas zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos que en las zonas del Pacífico, como en la parte baja, se encuentran desarrollos turísticos, ¿no? Entonces, que generan riqueza, mientras que en la parte de arriba se encuentran las poblaciones indígenas, ¿no? Y esto es interesante un poco pensar porque la parte de abajo, con los desarrollos turísticos, pues depende del funcionamiento de las partes de arriba, ¿no? Entonces, es un poco pensando cómo tendría que ser la compensación que tendrían que estar generando. Pero llegamos hasta ahí nada más y no conozco otro tipo de indicadores económicos para las cuencas. Sí, ahí, Elena, me acuerdo que en algún momento cuando estábamos viendo el Sistema Nacional de Indicadores, platicábamos con César Rodríguez, un experto en indicadores, de cómo digamos, la productividad de las actividades comparadas con el uso del agua, o sea, la productividad por hectárea comparada con el uso del agua podía ser un indicador económico. Productividad del agua para ciertas actividades agropecuarias. No sé si lo considerarías como un indicador factible. Indicador, pero pues depende qué es lo que quieres que te esté indicando. O sea, no está indicando salud de la cuenca. Un No, es indicador que está indicando que algunas zonas tienen agua y que pueden generar mucha riqueza, pero esa riqueza no está distribuida en la cuenca, evidentemente. Y esa agua se ha generado en otras zonas distintas a las zonas donde se está utilizando el agua, ¿no? claro, eso es totalmente cierto. Sí, entonces no habla de salud de cuenca. Aquí nosotros quisimos generar indicadores que nos estuviesen hablando de la salud de la cuenca, porque esta salud de la cuenca es lo que permite enfrentar impactos de cambio climático, ¿no? Claro, claro, son Ujú, dos niveles, tienes toda la razón. ujú. Ya
nos hace una pregunta que en realidad esta pregunta pues creo que la voy a contestar un poco más la presentación del webinar de la semana que entra, pero de todos modos te la pongo, Elena, que habla de que México está muy avanzado en el tema de la Sí. índice de vulnerabilidad. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo creo que sí, México ha hecho muchos de estos trabajos, pero todos estos trabajos son a nivel municipal. Y como dice acá, sí sería interesante asociar el índice de vulnerabilidad con este trabajo, claro que sí, porque siempre se está trabajando a nivel municipio, pero el municipio no puede, o sea, se puede entender porque el municipio es lo que está más cercano al territorio y entonces ahí se pueden generar cambios. Pero si no comenzamos a ver el territorio dentro de una cuenca, entonces un municipio de la parte de abajo puede estar haciendo todo el trabajo posible que le apoye a la adaptación, pero si el municipio cuenca arriba no lo está haciendo, entonces finalmente no puede generarse una adaptación, ¿no? O sea, pensemos que el cambio climático, o sea, lo que primero está impactando precipitación y temperatura es el ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico no se entiende en un municipio, el ciclo hidrológico se entiende en una cuenca. Entonces, lo que habría que estar poniendo es a los municipios en el contexto de las cuencas. Pues muy bien, Elena. Muchísimas Ujú. gracias. No, pues gracias a Se ustedes. nos quedaron varias preguntas, pero te digo que eran como más de Carolina y Niñas, así que pues para Luego será. el tiempo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu generosidad. Es- Ujú. y pues te invitamos a quedarte Sí, claro. a la presentación de Doris. Y Sí. bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Doris, ya la presenté. Pero bueno, también es un gustazo tenerte aquí. Doris, adelante, yo me pongo en mute. Bueno, Doris, ahí está, sí. ¿me escuchan bien? Ok, dicen que sí. Listo, yo les voy a hablar un poco de experiencias prácticas de lo que es adaptación basada en ecosistemas y un poquito de cómo abordar estos temas de medición, de monitoreo. Un poco para empezar les cuento de dónde sale María me pidió contarles un poco de dónde sale el concepto de adaptación basada en ecosistemas y por eso me voy un poco a lo que es la UICN, esta organización internacional que trabaja en temas de conservación de la naturaleza, que tiene tres pilares. Uno son los miembros, que son las agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales, organización de pueblos indígenas. Otro pilar es el secretariado o las oficinas, que tienen oficinas en 50 países, y otro las comisiones de especialistas, que tienen más de 10,000 expertos voluntarios en 6 comisiones. Entonces, el trabajo de una de estas comisiones es el que ha dado como resultado todo este concepto de adaptación basada en ecosistemas, que hoy en día pues ya ha sido integrado en acuerdos como el Acuerdo de París, en el Convenio de Diversidad Biológica, en la Convención de Cambio Climático, etcétera. Entonces, por eso hago a esta referencia. La comisión específicamente que trabajó este tema, o que lo empezó trabajando, es la Comisión de Gestión de Ecosistemas de UICN, de la que yo soy parte. Esta comisión tiene como objetivo promover la adopción y proveer orientación sobre enfoques basados en ecosistemas para manejo de paisajes marinos y terrestres, así como proveer apoyo y orientación para el manejo de ecosistemas y sistemas que sean socioecológicamente resilientes, que nos permitan abordar todos estos cambios que tenemos hoy en día, cambios globales. Entonces, con esta pequeña introducción, este grupo de especialistas que trabajó todo el tema que trabaja todos estos temas de gestión de ecosistemas, fue el que desarrolló este concepto de adaptación basada en ecosistemas. Y acá es importante señalar que pocos conceptos han tenido tanta relevancia o han sido adoptados por los sectores de conservación y desarrollo tan rápidamente como el concepto de adaptación basada en ecosistemas. El término propiamente fue acuñado en el año 2008.
en un grupo de trabajo sobre la cooperación a largo plazo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el marco de la COP14. Y la definición oficial del término se publicó un año después, en 2009, por el Convenio de Diversidad Biológica, o sea, fue realmente relativamente rápido. ¿Y qué nos dice esta definición? Bueno, se habla acá de uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia más amplia de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los impactos adversos del cambio climático. Y acá, cuando hablamos de uso de la biodiversidad y los ecosistemas, hacemos referencia a tres aspectos importantes, lo que es la gestión sostenible o manejo sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas. El término, como les decía, se acuñó en el 2009 y en el 2010 empezaron los primeros proyectos. Acá hubo un proyecto emblemático de UICN, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Medio Ambiente, que se implementó en 3 países, Perú, Nepal y Uganda. Acá se empezó a trabajar todo lo que fue, más allá de las definiciones, cómo abordar todo este tema. Todos venían, mucha gente, había muchos equipos en diferentes partes del mundo trabajando adaptación, pero cómo abordarla con este nuevo enfoque utilizando los ecosistemas y tratando de que hubiera, como lo dice la definición, pues que hubieran beneficios para las poblaciones, especialmente para poblaciones rurales, que son las que se ven más afectadas o las más vulnerables a los cambios del clima. Yo les voy a, más adelante les voy a, en la parte práctica, les voy a mostrar uno de los ejemplos de los proyectos o de las iniciativas que se trabajaron en el marco de este proyecto que como les decía, inició en 2010. En 2015, analizando los datos recopilados por diversas organizaciones, se identificaron más de 150 iniciativas de adaptación basadas en ecosistemas en todo el mundo. Entonces, esto confirma lo que les decía en un inicio de lo rápido que este término fue adoptado e implementado por diversas organizaciones y por diversos gobiernos. Esto, por un lado, es muy positivo. Es muy bueno que todos quieran trabajar en temas de adaptación, que haya tanta emotividad, que haya tantas iniciativas, pero por otro lado, pues también tiene la desventaja de, por ser un tema nuevo, que está, en mi opinión, todavía sigue en construcción, cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a monitorear. ¿Estamos hablando realmente de acciones que son adaptación a los cambios del clima o estamos simplemente poniendo una etiqueta a lo que ya veníamos haciendo en temas de conservación, de restauración de ecosistemas? Entonces, esta fue una de las grandes inquietudes que surgieron en el camino y que se han tratado de venir solventando, y justamente con el tema de cómo medir la adaptación, cómo hacerla eficaz, se está abordando estas inquietudes. Acá en el gráfico, en la figura, pueden mirar un poco cómo la adaptación está basada en diversas prácticas empleadas por los sectores de conservación y desarrollo. Aquí hablamos de gestión integrada de recursos naturales, manejo integrado del recurso hídrico, manejo integrado de cuencas, enfoques de paisaje, enfoques de ecosistema, etcétera. Y no se trata de desarrollar algo nuevo, sino de articular estos enfoques, los enfoques de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, con todo lo que es el desarrollo socioeconómico sostenible, haciendo parte de una estrategia más amplia para la adaptación, para ayudarle a las personas a adaptarse a los cambios y a los riesgos que conlleva el cambio climático. ¿Cómo y dónde se utiliza la adaptación basada en ecosistemas? Bueno, los primeros países, los primeros proyectos fueron financiados por organismos internacionales y acá se trabajó mucho en Ecuador, Colombia y Perú, en América del Sur y también en Centroamérica. Hoy en día
en todo el continente, en todas las Américas se está trabajando en estos temas. Incluso se tienen iniciativas o proyectos puntuales que hacen parte de los planes nacionales de adaptación en el marco de la convención. Y se ha empezado a integrar la adaptación basada en ecosistemas en los marcos normativos nacionales y locales. Esto no es tarea fácil, es complejo, pero ya se ha venido haciendo. Y también se está vinculando con el ordenamiento territorial y otros instrumentos de política pública. Acá es muy importante, por ejemplo, planes de ordenamiento territorial a nivel de municipios, a nivel local, que especialmente en zonas con alta vulnerabilidad, entonces, ¿cómo podemos vincular estos planes o estos instrumentos con lo que es la adaptación? ¿Cómo se identifica o cuándo sabemos que estamos hablando de adaptación realmente? Bueno, acá primero debemos de tener en cuenta los 3 elementos de la definición que nos da el CDB, que es la definición que se ha adoptado internacionalmente para poder identificar lo que es la adaptación basada en ecosistemas, ya sea una actividad, una iniciativa, un proyecto, una estrategia. Entonces tenemos como primer punto, como guía, esos 3 criterios. El marco de evaluación que nos propone FEBA, que FEBA es una alianza de 30 organizaciones que trabajan en temas de adaptación basada en ecosistemas. La F es de Friends, de Amigos de la Adaptación Basada en Ecosistemas. Ellos proponen 3 elementos, 5 criterios, y los criterios con indicadores y estándares de calidad. Acá podemos ver un resumen muy cortico por cuestiones de tiempo de lo que es este marco práctico para la adaptación, para cómo evaluar la adaptación. Entonces tenemos un primer elemento, el elemento A, que dice que ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático. Esto es clave. Si bien estamos trabajando con los ecosistemas, y partimos del principio de que la resiliencia y el buen estado de conservación de los ecosistemas es clave para el bienestar de las personas, realmente el enfoque lo que busca es ayudar a las personas a adaptarse, reducir las vulnerabilidades sociales y ambientales de los grupos humanos, ese es el primer criterio, y generar beneficios sociales en el contexto de la adaptación al cambio climático es el segundo criterio. El elemento B o segundo elemento para medir o para evaluar que realmente una acción es de adaptación basada en ecosistemas es si esta acción hace un uso activo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, si hace restauración, si mantiene o si mejora la salud de los ecosistemas. Y un tercer elemento es si forma parte de una estrategia de adaptación general, una estrategia más amplia. En la presentación anterior, Elena fue muy clara de cómo se pueden ir construyendo estas acciones de adaptación y ella mencionó el caso de la gobernanza en una cuenca, la importancia que tiene y cómo los indicadores de gobernanza nos pueden ayudar. Entonces, acá pues este elemento C se vincula con esas estrategias de adaptación generales o más amplias, pueden ser a nivel de país, a nivel de cuenca, a nivel de provincia, si se utiliza una división, en este caso política, para tomar decisiones de dónde implementar una estrategia o plan de adaptación. Acá se tiene como criterio que se reciba respaldo de políticas públicas a múltiples niveles, desde el nivel local hasta el nivel de implementación de esta estrategia, que puede ser, como les decía, regional o nacional. Acá hablamos, por ejemplo, de vincular las estrategias de adaptación o las acciones de adaptación con planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes de manejo de cuencas, y realmente que todo esté integrado, porque no podemos ir unos actores por un lado y otros por otro, cuando tenemos hoy en día pues todas estas
amenazas y riesgos que conllevan los cambios del clima. Y por último, el último criterio es el apoyo a la gobernanza equitativa y mejorar capacidades. Que realmente en el sitio donde se implementan estas estrategias más amplias, hay una gobernanza equitativa, que haya claridad quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, quién tiene voz, quién tiene voto, cuántas organizaciones trabajan en un sitio específico, en un tema específico, cómo coordinan y cómo se mejoran las capacidades de todos estos actores. Acá tenemos un ejemplo práctico del marco, uno de los un cuadro resumen donde nos muestra los criterios de evaluación en la columna de la izquierda. En este caso, el criterio que tenemos es la restauración, mantenimiento o salud de los ecosistemas. Entonces, acá podemos ver, tenemos estándares de calidad acá. Tenemos un continuo de calidad de la adaptación y tenemos indicadores, que es un tema que es clave para esta presentación y para todo el curso, el tema de medición de indicadores. Entonces, por ejemplo, la escala si tenemos una escala, el estándar se habla de si tenemos una escala de gestión apropiada, y acá vamos midiendo el área, qué área tenemos bajo gestión. Ese es uno de los indicadores. En otro estándar de calidad, por ejemplo, el 3.2, priorización de servicios ecosistémicos clave dentro de la gestión. Tenemos como ejemplos de indicadores especies indicadoras, por ejemplo, de la lista roja de UICN, que nos ayudan a indicar la calidad y la salud de un ecosistema y sus servicios. No es lo mismo cuando las especies han desaparecido, cuando las especies están en peligro o cuando las especies están todas sin ninguna amenaza. Son situaciones muy diferentes. Otro indicador es la valoración de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, los servicios de apoyo, de regulación, cómo se comportan en el tiempo. Y esos son ejemplos de indicadores, no son indicadores nuevos, son indicadores que ya hemos venido utilizando para temas de conservación y de manejo ambiental, sobre todo de manejo de ecosistemas. Pero en este caso son los mismos indicadores para los que afortunadamente pues ya tenemos bastante conocimiento y experiencia de cómo utilizarlos, pero utilizados para medir la adaptación basada en ecosistemas que está totalmente vinculada con, como les decía, con la salud de los ecosistemas. Otros estándares, salud y estabilidad de los servicios ecosistémicos, cobertura del área de protección o de gestión, diversificación del uso del suelo. Por ejemplo, en este estándar, los indicadores que tenemos son porcentaje de área protegida, porcentaje o tamaño de la área restaurada, porcentaje o tamaño del área de gestión sostenible o de los diferentes sistemas de uso del suelo. Y el último estándar acá para este criterio se refiere al nivel de cogestión. ¿Qué instituciones tenemos, estatales, privadas, sector privado? ¿Cómo es la gobernanza? Y como indicadores, algunos ejemplos son el número de planes de gestión a nivel comunitario o a nivel estatal, a nivel provincial, local. Los números, los grupos de interés, el número de grupos de interés comprometidos con esta gestión, el nivel de cooperación entre las instituciones del Estado, los grupos de interés local, el sector privado. Estos indicadores nos van ayudando a monitorear cómo está funcionando la adaptación en casos específicos. Hay otras herramientas que nos permiten también medir la adaptación y cómo está funcionando. Aquí tenemos, hay una guía voluntaria para el diseño e implementación efectiva de los enfoques de adaptación basado en ecosistemas y reducción del riesgo de desastres. Esta es del CDB.
Salió publicada en junio del 2018. Desafortunadamente, de lo que pude revisar, solamente tenemos la versión en inglés. Y hay otra herramienta muy interesante que es una guía de preguntas para evaluar la efectividad de la adaptación. Esta fue desarrollada por varios organismos internacionales desde 2017. Ahora un poco para traer como toda esta teoría un poco a la práctica, vamos a ver un video de cómo se construyeron e implementaron las medidas de adaptación basadas en ecosistemas en una reserva en Perú, en la Reserva Paisajística Norte Cochas, que está en la Sierra de Lima, en Perú. El video es muy, muy sencillo, muy didáctico, fue desarrollado para todo público y nos va a permitir ver un ejemplo de cómo funcionan las medidas de adaptación, en este caso en una reserva paisajística. Y luego vamos a analizar un poquito más sobre esas medidas, cómo se construyeron y para así ir culminando la participación mía. Janina, si por favor nos puedes ayudar con el video. Por millones de años, nuestro planeta ha enfrentado cambios en el clima. Sin embargo, hoy en día, el planeta se calienta de manera muy rápida y a niveles nunca antes registrados. Estudios científicos demuestran que las actividades que realiza el ser humano provocan el aumento de los conocidos gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la consecuencia de la alta concentración de los gases de efecto invernadero? Como consecuencia se producen cambios climáticos muy irregulares con varios efectos negativos, como por ejemplo fuertes inviernos, abundantes heladas, largas y frecuentes sequías que afectan a la naturaleza y disminuyen los beneficios que ésta nos brinda. Por eso en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas estamos trabajando en la adaptación basada en ecosistemas. Pero, ¿qué es la adaptación basada en ecosistemas? Es aprovechar sosteniblemente los recursos que nos brinda la naturaleza para que podamos prepararnos y adaptarnos a cualquier tipo de clima. La adaptación basada en ecosistemas ayuda a la conservación y a la restauración de la naturaleza para que las personas puedan adaptarse fácilmente al cambio climático. ¿En qué mejora nuestra calidad de vida? En las comunidades de Canchayllo y Miraflores vamos a recuperar nuestros humedales, reservorios y canales de agua. Como resultado contaremos con agua en épocas de sequía para humedecer y mejorar nuestras praderas y pastos. Nuestros animales tendrán bebederos y podremos distribuir mejor las zonas de pastoreo. Además, con una organización comunal más fuerte, vamos a mejorar las zonas de pastoreo y la rotación de nuestro ganado, teniendo resultados positivos en la conservación de pastos de calidad, capaces de sobrevivir a cualquier tipo de clima, y un ganado más sano. Somos conscientes de que se trata de un proceso largo y estamos comprometidos para avanzar y llegar a acuerdos que nos ayuden a manejar mejor nuestros medios de vida. Es de suma importancia restaurar humedales, reservorios y canales de agua, humedecer y mejorar nuestras praderas y bebederos, y así podremos distribuir mejor las zonas de pastoreo. Y sobre todas las cosas, adaptarnos de mejor manera a los cambios de clima utilizando la naturaleza, conocimientos, capacidades y una mejor organización comunitaria. En Canchayllo y Miraflores sabemos que este es solo el inicio y que el futuro está en la unión y el esfuerzo de nuestras comunidades. Las medidas robustas son implementadas por el Instituto de Montaña por encargo de la UICN en las comunidades de Canchayllo y Miraflores como parte del proyecto Adaptación basada en ecosistemas de montaña, en estrecha coordinación con el CERNAMP, a través de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Estas medidas se construyeron a través de un proceso participativo de planificación, diagnóstico y diseño que fue liderado por el Instituto de Montaña y que incluyó a varios actores, representantes e investigadores locales de las dos comunidades, técnicos y guardaparques de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, especialistas externos y miembros del proyecto EVA Montaña y del CERNAMP.
Gracias, Janina. Espero que todos lo hayan podido ver, aunque acá estoy leyendo que algunos no lo pudieron, que una persona no lo pudo escuchar ni mirar. Bueno, qué pena. Espero que lo puedan subir a la plataforma. La reserva, un poco para poner el contexto, bueno, está localizada en los Andes peruanos, entre los 2.000 y los 5.800 metros sobre el nivel del mar. Su objetivo es la protección de dos cuencas que son muy importantes para la producción de energía hidroeléctrica, pero también es una reserva de agua para abastecer a Lima eventualmente, o aparte de Lima. Es una reserva muy importante. Acá se desarrolló este proyecto, el Ministerio de Ambiente sugirió esta reserva precisamente por ser esta reserva de agua para la región. Acá, como pueden ver en el mapa, esta línea divide, es la divisoria de aguas, y acá tenemos dos cuencas. Entonces, eso lo hace un poco más interesante también al momento de trabajar, porque cada una drena para diferente punto. La reserva tiene ecosistemas y paisajes únicos, es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tenía problemas por sobrepastoreo, escasa mano de obra y disponibilidad de agua. Si bien es un sitio donde se infiltra el agua y donde tenemos estos reservorios para producción de energía hidroeléctrica, la distribución de las lluvias nos deja con periodos en los cuales se tiene periodos de sequía un poquito largos, y eso, los canales de riego se habían destruido. Había canales de incas, de pre-incas, incas y otros más modernos, los cuales no estaban funcionando bien. Entonces, la población local, si bien ellos le daban agua a otros sectores, ellos no tenían agua suficiente para su día a día, y es una población que vive en especial del pastoreo, y bueno, por la altura hay muy poca agricultura. Entonces, acá se trabajó un poco con ese contexto, se trabajó en una metodología participativa con los actores locales para analizar, diseñar y validar las medidas de adaptación. Y en todo caso, siempre estuvo presente aumentar la resiliencia y reducir las vulnerabilidades de la población local. Acá, para identificar las vulnerabilidades, bueno, se usaron hubo dos fuentes de información. Una fueron las percepciones locales, qué piensa la gente de los cambios que cuáles son sus observaciones de los cambios que están viviendo día a día en el clima. Y se trabajó mucho con ellos en documentar esto. Y por otro lado, también se hizo un estudio de vulnerabilidad utilizando ya información científica, sistemas de información geográfica y diferentes modelos, que al final fue interesante porque en términos prácticos, pues los resultados apuntaban a lo mismo, señalaban los mismos problemas y más o menos apuntaban a las mismas soluciones. Las medidas de adaptación, bueno, finalmente lo que se trabajó fue manejo sostenible de agua y de pastos nativos. Acá había problemas por pastos degradados, pastos que se habían reemplazado por pastos exóticos. Entonces, se decidió que ese iba a ser el enfoque. Y acá estas medidas tenían tres pilares. Uno es el fortalecimiento institucional y organizacional de las comunidades. Otro es el fortalecimiento de capacidades locales y el conocimiento local. Y por último, lo que se llamó la infraestructura verde-gris, que son estos canales o reservorios que en algunos casos había que rehabilitar. En otros casos ya habían perdido sentido, entonces no había que analizar si era conveniente o no trabajar en esta rehabilitación. Acá se tuvo como resultados un plan de manejo a nivel comunitario desarrollado por los mismos comuneros. Se trabajó mucho en recopilar conocimientos y prácticas tradicionales y locales sobre el manejo de los pastos y las aguas.
y en la rehabilitación y ampliación y conservación de los humedales, de los canales de riego y la gestión de las praderas nativas. Como vieron en el video, se trabajó mucho en restaurar esas praderas y hacer estos movimientos para que el ganado no estuviera siempre en el mismo sitio, sino que hubiera posibilidad de restaurar algunos sitios, de mejorar otros y de conservar algunos, incluso cerrándolos para hacerlos como reservorios, humedales, etc. ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Bueno, que es clave, es indispensable trabajar en coordinación con otros actores e instituciones. En este caso, no solo la comunidad, no solo los actores de los proyectos, sino todas las autoridades que habían en la reserva, donde tenemos 2 municipios, tenemos las autoridades del servicio de parques, del CERNAM en este caso. Entonces, trabajar en coordinación con todos esos actores, incluso más allá, llevando un poco las lecciones y las experiencias al nivel nacional e internacional. Luego, algo clave que se hizo fue incluir las medidas de adaptación como parte de la planificación del área protegida. La categoría de reserva paisajística, si bien es un área protegida, tiene poblaciones adentro, poblaciones grandes. Entonces, cómo integrar o cómo vincular las acciones de estas comunidades con los instrumentos de planificación del área protegida y cómo hacer que los actores del área protegida, los encargados, asuman también estas medidas como propias y apoyen su implementación. Y también en los instrumentos de política pública, no solo en el plan de manejo fue clave, plan de manejo del área protegida, pero en otros instrumentos como los planes de desarrollo, planes territoriales de los municipios. Y un último punto que siempre es clave en los proyectos financiados por la cooperación es asegurar la sostenibilidad de las medidas de adaptación en el mediano y largo plazo, sobre todo al finalizar el proyecto. Esto fue parte de lo que se aprendió. Hay mucha documentación sobre este proyecto. Luego han habido otros proyectos que le han venido dando seguimiento, así que si estuvieran interesados en tener más información, a través de María, yo les podría compartir porque es un caso bastante interesante. Hasta cierto punto se considera emblemático porque empezó en 2010, cuando había poca información. Y en este momento, pues ya se está trabajando en monitorear un poco más a fondo disponibilidad de agua en el tiempo, en cantidad, distribución en el tiempo, el estado de conservación de estos ecosistemas que se restauraron o que en algunos casos se aislaron para dejarlos, para evitar los disturbios y que pudieran regenerarse solos, a pesar de que por la altura es complicado, pero se apostó también por ese tipo de procesos naturales. Entonces, en el futuro yo espero que podamos tener ya datos concretos para poder mostrar el impacto que tuvieron estas medidas de adaptación. Pero como vimos al inicio, es un tema nuevo, entonces todavía hay poca información, sobre todo relacionada con mediciones. Es algo que se está empezando a hacer y que es clave y que es muy importante. Es muy importante hacerlo y es muy importante tener claros todos estos marcos de trabajo para saber cómo vamos a medir en el futuro el impacto. Acá estoy terminando mi presentación, creo que me ajusté bien con el tiempo. Acá hay un link para los que quisieran más información sobre la comisión o el contacto mío también para cualquier consulta adicional. Doris, muchísimas gracias. Sí, te ajustaste perfectamente al tiempo también. Y tengo aquí varias preguntas. Te voy a ir diciendo de dos en dos. Las primeras es si los indicadores tendrían que variar dependiendo del tipo de ecosistemas. Y la otra, que es una que yo también tengo, es, de hecho es de Nora, que se tuvo que ir porque no tenía bien la conexión, pero lo que nos dejó preguntado es,
¿Qué diferencia hay con el concepto de soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada en ecosistemas? ¿Si es lo mismo o por qué se está usando más ahora soluciones basadas en la naturaleza? Esas son como las preguntas para empezar. Ok, bueno, en relación a los indicadores, pueden haber indicadores muy específicos de crecimiento, por ejemplo, si se hace una restauración activa, por ejemplo, crecimiento, entonces pues vas a tener, los indicadores van a ser diferentes en función del ecosistema o de las especies, pero esos son casos muy específicos. En términos generales, si usamos indicadores de área, de cobertura, pues serían los mismos independientemente del ecosistema. O sea, no hay una respuesta absoluta, va a depender del contexto. Claro, entonces ahí sería tal vez más en el tema como del proceso, sería tener claros los tipos de especies o de ecosistemas para entender que el monitoreo puede tener resultados diferentes, dependiendo de lo que se haga. Ok. Sí. Y bueno, qué bueno que pusieron en la mesa el tema de soluciones naturales. Yo pensé incluirlo en la presentación, pero al final dije, no, mejor me enfoco en lo que me pidieron. Justamente este grupo de especialistas de UICN, la Comisión de Gestión de Ecosistemas, también es también son las cabezas que están detrás del concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que si no me equivoco, no recuerdo el año en que se inició, pero es más o menos también como del 2008. En general, soluciones basadas en la naturaleza es un paraguas donde se habla de acciones para proteger, manejar y restaurar ecosistemas naturales y modificados. Ecosistemas que enfrentan retos sociales. Y tenemos todos retos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la salud humana, los desastres, bueno, todo lo que es el desarrollo social, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, ecosistemas que enfrentan estos retos, ¿cómo podemos hacer acciones para proteger, manejarlos y restaurarlos? Y siempre con un mismo fin, que es el bienestar humano y los beneficios de la biodiversidad. En este paraguas, que son las soluciones basadas en la naturaleza, entra el tema de adaptación basada en ecosistemas como una de esas soluciones. Tenemos otras, por ejemplo, seguridad alimentaria, es otro reto con otras soluciones. Entonces, acá el tema de soluciones basadas en la naturaleza también, cuando lo empezamos a trabajar, hubo una discusión muy grande porque en un inicio todo eran soluciones basadas en la naturaleza, cualquier acción de conservación. Entonces, internamente eso se discutió mucho y después de un proceso de varios años, en este momento hay un estándar que se está desarrollando, que está en proceso de consulta, un estándar para clasificar, si se puede usar esa palabra, para identificar y qué acciones realmente son soluciones basadas en la naturaleza y cuáles no, qué condiciones o características deben tener una acción de protección o de manejo de un ecosistema. En este caso puede ser un ecosistema natural, un ecosistema modificado. ¿Qué condiciones deben tener para clasificar dentro de este concepto? Sí, bueno, sí, también les puedo compartir información sobre el tema. En este caso hay información reciente en español que les podría compartir. De hecho, aquí tengo abierta en otra computadora la página de la UICN. O sea, aparte de que tú nos compartas, podemos poner también estos vínculos en la plataforma. Lo vemos con Janina. Claro, claro. Ahora, tengo otra pregunta, que esa en realidad es mía y me da tiempo a hacerla. Tú empezaste diciendo qué era adaptación y qué eran otras cosas. Adaptación. En esta parte de sumar diferentes actores al proceso de adaptación, yo de una manera muy pragmática he encontrado que hay
que hay cosas que los sectores, por ejemplo, el sector agricultura o el mismo sector de conservación ya estaban haciendo y que solamente con un pequeño toque, o sea, es como una adaptación literalmente adaptativa, podrían convertirse en adaptación. ¿Tú crees que eso es válido? Porque esa ha sido un poco la estrategia para sumar a diferentes actores. O sea, decirles, tú no tienes que empezar de cero, tienes que hacer las cosas de manera distinta, pero darle continuidad a lo que ya estás haciendo. ¿Tú consideras que eso es válido o que toda la adaptación tendría que ser más transformacional? Yo considero que es válido, totalmente válido, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta la vulnerabilidad, tener información de realmente dónde estamos trabajando, qué vulnerabilidades hay, cómo la vamos a tocar, si esas acciones realmente nos van a contribuir a disminuir esa vulnerabilidad o a mejorar la salud de los ecosistemas. Y si ya las estamos haciendo y solo hay que hacer ciertos cambios, me parece perfecto, genial. Eso funciona en muchos casos. En otros casos, pues habrá que, las cosas se han venido haciendo mal o tenemos también lo que es la mala adaptación, que puede tener otros impactos negativos. Entonces, pues en otros casos habrá que empezar de cero o que rehacer o reaprender o desaprender lo que se ha hecho mal. No se puede generalizar, pero sí estoy totalmente de acuerdo que en muchos casos podemos vincularnos a lo que ya se ha venido haciendo y mejorarlo. Siempre con este lente de disminuir vulnerabilidad. Y otra pregunta sobre el caso que nos presentaste, Doris. Cuando diseñaron el proceso local, ¿tenían indicadores desde el principio? ¿Los fueron construyendo con el proceso? O sea, es como, ¿cómo manejaron el tema del monitoreo de la evaluación del caso específico? Si había indicadores desde el principio, si los construyeron y si le han dado seguimiento a esos indicadores. Bueno, en el plan de manejo de pastos y aguas tienes indicadores. Por ser un proyecto de cooperación también tenía indicadores de corto plazo, obviamente, por ser un proyecto de corto plazo. El plan de manejo de pastos y aguas tiene indicadores y el plan de manejo del área protegida también tiene indicadores. Sí, yo me desconecté de la experiencia, pero tengo entendido que sí han estado haciendo mediciones y que sí vamos a tener datos próximamente. Y en ese sentido, pues, si estuviéramos pensando como a nivel nacional, porque las personas que escuchan esta plataforma y que están conectadas ahorita y los que trabajan nacionales para hacer sistemas de indicadores nacionales, ¿cuál sería tu recomendación para poder incluir en los sistemas de medición nacionales la adaptación basada en ecosistemas? Como dice el concepto, la adaptación basada en ecosistemas debe hacer parte de una estrategia más amplia de adaptación. Por ejemplo, puede ser de un plan nacional o puede ser de un plan a nivel provincial o de una estrategia para un sector determinado. Entonces, pues va a depender un poco de qué es lo que estás, de qué es lo que vas a, en qué te vas a enfocar, en qué vas a trabajar. ¿Vas a hacer restauración, por ejemplo? ¿Vas a restaurar ecosistemas? Entonces tienes que tener criterios de cómo se va a medir esa restauración. Por ejemplo, hectáreas, tamaños, porcentajes de áreas, cambio de uso del suelo. Y siempre sin perder de vista qué estás atacando con esa acción, qué vulnerabilidad vas a disminuir. Si vas a disminuir el riesgo de una inundación, por ejemplo, o si vas a disminuir, si hay por ejemplo, temas de vientos, puedes hacer cortinas rompevientos. Entonces, ¿qué es lo que vas a disminuir? Claro. Bueno, pues creo que ya por el momento no tenemos más preguntas, pero pues los invito a contactar tanto a Elena como a Doris para preguntas concretas. Y pues muchas gracias, Doris. Yo nada más les doy un pequeño aviso de un minuto. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias. Bueno, encantada, fue un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias, con mucho gusto. Y bueno, pues a los que escuchen el webinar, a los que están conectados, esta es
esta semana, bueno, los invito a participar en el foro, están las preguntas ya, a tener las lecturas y participar en el foro y en el examen. Y la semana que entra, la presentación y el video que vamos a hacer para la semana que entra es muy importante porque pues son herramientas muy concretas que va a estar tanto en el PowerPoint como en el video que yo grabé, herramientas muy concretas para hacer sistemas de indicadores de adaptación y cuáles son sus retos. Entonces, para nosotros es muy importante que estén pendientes tanto del video, en cuanto se abra el curso del video y de la presentación, porque nuestro webinar va a ser el viernes de la semana que entra, y el viernes de la semana que entra vamos a tener una parte de género, ahora sí la parte de la experta en temas de género de indicadores, pero la otra parte del webinar va a ser para resolver preguntas concretas. Entonces es muy importante que por favor nos manden preguntas en el foro, nos manden preguntas por ahí de martes, miércoles, jueves, para poder preparar las respuestas, para poder tener un webinar mucho más activo de la parte nuestra. Entonces, bueno, pues también los invito a estar pendientes de eso. Y Whitman, ya vi que estás escribiendo algo, ¿no? Ok. La fecha de la entrega del informe final, déjenme lo reviso bien y se los pongo en el foro también, porque ahorita no tengo abierta la sumilla, pero es hasta la 4ª semana, entonces déjenme lo reviso bien y se los digo, ¿ok? Y creo que eso es todo. Pues les agradezco muchísimo su participación una vez más. Muchas gracias a Janina, muchas gracias al equipo de Perú, de Practical Action, y muchas gracias Elena, muchas gracias a Dori, muchas gracias a los que estuvieron conectados, y seguimos en contacto. Y hasta luego.